Hola, bienvenidos a Conversaciones Honestas. Bueno, hoy lo que voy a hacer es como retomar un poquito como los puntos claves que hablé con Manuela y con Andrea y voy a explicar un poquito cómo fue mi proceso para yo publicar un libro y darles ideas de si quieren publicar alguna vez un libro, un cuento, una novela, lo que sea, pues sepan un poquito cómo fue el proceso que yo viví y que de alguna manera pues eso les pueda servir, bueno, para cualquier publicación que tengan en mente hacer, ¿no? Que ojalá que tengan alguno. Pues primero me presento, yo soy Valentina Lira y de profesión yo soy comunicadora social. No siempre tuve como en el radar publicar libros, ni cuentos, ni nada, sino que yo trabajé, bueno, digamos que mi formación es, primero estuve trabajando como en el mundo comercial, entonces trabajé en agencias de relaciones públicas, después trabajé en agencias de publicidad y después me fui como por 8 años a trabajar en una empresa transnacional que yo le recomendaría eso a cualquier persona que quiera como formarse porque trabajar en una empresa es lo máximo, ahí es donde uno aprende un montón. Y bueno, después de que estuve en ese tiempo en esa empresa, que era Nestlé, decidí como montar mi propia empresa. Entonces monté una empresa de estudios de mercado y estuve haciendo estudios de mercado por muchísimos años. Bueno, también hice como proyectos con esa empresa de marketing, de activaciones de mercadeo, etc. Y después monté esta productora de contenidos infantiles, pero no fue una productora inicialmente, o sea, no fue una empresa que era producción de contenidos infantiles, sino que lo que primero hice fue publicar un cuento infantil. Entonces, eso lo hice en el 2019, que es un cuento que yo lo hice para mi hija, en realidad. ¿Por qué? Bueno, porque yo sentía que como que faltaban cuentos infantiles chéveres, o sea, como para niñas. O sea, yo veía que todo era que sí, las princesas, Frozen, no sé qué. Pues a mí me encanta, ¿no? No es que lo otro no era chévere, sino que yo decía, bueno, pero debería de haber como más temas divertidos, no divertidos, pero como otros tipos de temas para las niñas. Entonces, este cuento, que es este que está aquí, es un cuento que habla sobre las niñas y las profesiones. Entonces, es un poquito como que le cuentan las niñas que pueden ser cuando sean grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, está presidenta, ingeniera, youtuber también, porque bueno, eso da plata en algunos casos. Programadora, luego está, ya creo que ya dije aviadora, y así, ¿no? Son 9 profesiones que tiene el cuento y la idea es que las niñitas aprendan, es científica, entonces les hablo de los diferentes tipos de ciencia que existen y cada una de las profesiones tiene como una actividad para que las niñas la puedan experimentar. Entonces, bueno, ¿cómo es el proceso de publicar un libro? Luego publiqué otro que se llama Las diferencias y después publiqué otro que se llama ¿Esto es de niña o de niño? Son 3 cuentos que he publicado a la fecha. Es decir, que he tratado en la medida de lo posible publicar un cuento anual, más o menos. Estoy como en un promedio de sí, casi como un libro al año, más o menos. Y me recuerda a lo que hablaba Manuela en la entrevista, y es que la innovación es importante. Es decir, es chévere un cuento, pero no he ido a estar 4 años con el mismo cuento, que este cuento todavía sigue vigente y lo sigo trabajando un montón con empresas, pues yo creo que es mi cuento más importante, pero es bueno que siempre como que vayas innovando, o sea, como que vayas sacando cosas nuevas para que, bueno, preciso, como para que no te quedes estancado en una sola idea y a mí me preguntaban, bueno, pero no tienes más cosas o más cuentos. Entonces por eso tuve como la necesidad de sacar otras historias y así he ido como creando otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se publica un cuento o cómo se publica un libro? Lo primero, ¿qué significa publicar? Publicar es hacer público, preciso, una historia, una novela o algo. Y para tú poder publicar algo, yo creo que la clave está en que de verdad lo publiques, o sea, en que sea algo oficial para el estado donde estás o que, lo que sea, ¿no? Y entonces eso es lo que en este caso es el ISBN, que es un registro, como un número, es como la cédula de identidad del cuento, ¿no? Entonces, ese ISBN es un registro que uno tramita en cada uno de los países. Todos los países creo que tienen una cámara del libro. Entonces uno va a la cámara del libro del país y registra el título, ¿no? Entonces registras la historia. Entonces publicar no tiene que ver con la editorial, sino más bien con el número de registro que tiene esa historia, ¿no?
Ese número de registro para el caso de los libros es internacional, es decir, yo este libro lo puedo vender aquí en Colombia o en Pekín, o sea, no importa, es un código que tiene a nivel internacional, por eso se llama el ISBN, creo que las siglas tienen que ver con que es un código como que lo puedes comercializar internacionalmente. Eso por un lado. De esa manera yo publiqué el cuento. ¿Cuáles son las es que es como difícil como hablar de todos los procesos porque sí es verdad que son largos, pero se hacen. Entonces lo primero es escribir el cuento. Lo segundo es buscarte pues un ilustrador o alguien que le vaya a poner la parte gráfica. Yo en realidad no es que conocía a los ilustradores, sino que los fui como encontrando. Y eso, encontrar un ilustrador es así como encontrar un novio, porque es que de verdad es muy complicado, una pareja, lo que sea, pero es muy complicado porque no es solamente que sean buenos, sino que ustedes hagan como match y se entiendan, que ellos puedan entender lo que tú quieres como decirles o el concepto. En el caso de el primer cuento lo trabajé con Magda Malagón, que es una ilustradora, bueno, que a mí me parece fantástica. Yo la conseguí en un mercado de las pulgas. Ella estaba como que ella tiene una empresa que se llama Isimagu y hace carteras, billeteras, pero yo vi la ilustración y dije, Dios mío, es demasiado buena. Entonces, nada, la llamé y empezamos a trabajar e hicimos esta historia. En el caso, por ejemplo, de esto también, yo la conseguí a ella sí la conseguí por Instagram, se llama Ana Velasco y es también maravilloso, o sea, lo máximo. Miren qué bellas las ilustraciones. A mí me encanta como el tema del color, ¿no? Entonces, pues, esta gente entendió como muy bien el punto y supo hacer como historias muy coloridas. Y a Edwin lo conseguí en una página que se llama, bueno, no sé, yo se les recomiendo para conseguir gente cuando necesiten conseguir un talento, por ejemplo, un editor de audiovisual o una persona que, pues a mí me parece que lo puedes conseguir. Hay unas páginas que se llaman Upwork, Workana, hay muchas, pero son personas que te ofrecen su talento freelance y tienen como su portafolio. Entonces yo lo descubrí a él los tres son colombianos. Mira esta ilustración, qué bellas, o sea, son lo máximo. Entonces, bueno, para mí el tema de la ilustración es muy importante, porque no solamente la historia, en mi caso, sino la parte de que se vea súper llamativo y que llame un montón la atención. Bueno, yo soy fan de la ilustración. Y Liliana Parrales, que es la que ha hecho todas y Natalie Cobos, que es las que han hecho como toda la parte del diseño de los libros. Bueno, esto es como la parte técnica, ¿no? De quienes están involucrados. Pero adicionalmente, entonces, tú haces la publicación del cuento, lo diseñas, no sé cuánto tal. Y luego pasas a la parte que es pensar si lo vas a hacer tú autopublicado o lo vas a hacer con una editorial de libros. En mi caso, a mí me ofrecieron para el primer cuento, todas las editoriales, yo les mostré el proyecto y me dijeron que sí, que buenísimo, que ellos lo publicaban con su editorial. Pero el tema ahí es que uno pierde, o sea, no es que pierdes dinero, sino que dejas de ganar bastante dinero. Entonces tienes que poner en una balanza, si lo quieres publicar tú, te ganas toda la plata tú, o sea, el 100% de la utilidad es tuya. Pero si lo haces con una editorial de libros como Planeta o lo haces con alguna otra editorial, esa editorial, a cambio de ellos producen el libro, lo imprimen, que eso es un costo importante, pero no solamente lo producen, sino que lo distribuyen. Es decir, eso de que uno vea el libro a nivel nacional al día siguiente, eso lo puede hacer una editorial porque automáticamente cuando ellos lanzan un libro ya está disponible en todos lados, ¿no? Porque tienen una red de distribución, ese es su fuerte. Pero ¿cuál es el tema? Que por eso ellos o sea, no es que te quiten un dinero, son como unos socios tuyos y ellos te dicen, bueno, listo, el libro va a estar disponible en todos lados mañana, pero nos tienes que dar o sea, las utilidades son bajas. Más o menos en el caso de las editoriales, por lo general ellos trabajan con un 60, un 75% sobre el libro y tú te ganas un 30 o un 40% en el mejor de los casos. Hay algunas veces que incluso te puedes ganar un 20%. Hay algunas editoriales que me dieron hasta un 10% me daban un 10% de las regalías y ellos se encargaban y se ganaban el 90% de todo. ¿Qué ventaja tiene? Eso, ¿no? Que tienes distribución a nivel nacional muy rápida, pero la desventaja es que vas a ganar mucho menos. Es decir, tendrías que vender muchísimo para poder verle de verdad cómo poder vivir de eso. Entonces, por eso yo decidí crear una editorial de libros. Claro, ahí está el reto, ¿no? Que yo no era nadie, entonces ahora ¿dónde los voy a vender? Pero bueno, esa fue la decisión que tomé y me funcionó en el sentido en que busqué otras formas diferentes a librerías de venderlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no lo vendí
en las librerías. ¿Por qué no lo vendía? O sea, sí lo vendía en las librerías, pero no le di foco a eso. ¿Por qué? Bueno, porque, o sea, imagínense este libro, que es así, ¿no? Así de, o sea, metido en una librería así. ¡Chi! ¿Quién lo iba a comprar? Mi mamá, mi papá y mi familiar y mis amigos. O sea, yo no tenía plata para meterle marketing a esto. Y las editoriales le dan prioridad a cosas que sean más importantes. O sea, no le van a dar prioridad a un libro. Ay, bueno, muy bonito el libro, dánoslo y nosotros nos encargamos. Pero, ajá, está, no sé, Harry Potter, están los libros de Frozen, los libros que estén de moda en el momento. Y obviamente a esos libros les van a dar el marketing, toda la plata, le van a dar los frentes en todas las librerías. Entonces, al final, imagínense esto así metido en una librería. Iba a vender uno al mes. O sea, no es que yo diga que el contenido no sea bueno, es muy difícil si no tienes el músculo financiero de hacerle una buena campaña de marketing como lo tendría Disney o como lo tienen las grandes, pues, o sea, bueno, pues sí, a los libros a los que se les decide meter la plata. Entonces, bueno, yo busqué como otras maneras de encontrar que este libro tuviera cabida, ¿no? Yo empecé a hablar con empresas y con fundaciones que este tema les parecía relevante, porque al final estos libros tienen que ver con equidad y con inclusión, ¿no? Equidad en el sentido de que motiva a las niñas, en el caso de las niñas y las profesiones, motiva a las niñas a que ellas quieran, por ejemplo, estudiar carreras STEM como ingeniería, programación, ciencia, y que es algo que de verdad es algo demasiado importante que tenemos que fomentar en las niñas desde que están chiquitas, ¿no? Este libro de las diferencias, por ejemplo, habla mucho del tema de la inclusión, de que todos somos diferentes, de que nos podemos ver diferentes, pensar diferente. Habla incluso del tema de las discapacidades, donde todos tenemos, o sea, hacerle entender a los niños desde pequeños que hay personas con discapacidad, incluso con discapacidad creo que eso se llama son niños neurodiversos, ¿no? Que de repente pueden tener déficit de atención, autismo, y hay que enseñarle a los niños que esas discapacidades existen para minimizar un poquito eso tanto que se habla del bullying, ¿no? En los colegios y en todos lados. Y el bullying es eso, señalar las diferencias y no entenderlas. Estos libros hablan mucho de equidad e inclusión, y la equidad e la inclusión es algo que menos mal en este momento tiene muchísima... Bueno, es relevante, tanto para los gobiernos como para las empresas, como para las sociedades, como para los colegios. Entonces estos libros han encontrado como un espacio donde tanto los colegios como las fundaciones como las empresas han podido como hablar de estos temas, bueno, hablando con los cuentos, ¿no? Entonces ahí yo empecé a hacer como customizaciones. Entonces, por ejemplo, si una empresa me compraba el libro, yo le ponía como el loguito, y se lo ponía les daba como la primera hoja como para que ellos puedan ahí contar por qué están promoviendo este libro, y ellos se lo dan a los colaboradores o se lo dan a los empleados, a las fundaciones de las cuales hacen parte, etcétera, ¿no? Yo, la verdad que ahí yo diría que este cuento es como para decirles que no necesariamente cuando uno saca un producto lo tienes que distribuir como por el ABC, ¿no? O sea, como que, no, listo, entonces yo voy a publicar un libro y lo voy a publicar con una editorial y lo voy a vender en una librería. O sea, no tiene que ser a mí me parece que las cosas no tienen que ser una línea directa. O sea, no necesariamente uno tiene que hacer A más B más C, o sea, como el librito como está en la teoría, sino que uno podría, por ejemplo, no sé, voy a ser cantante, pero voy a ser cantante de aviones. O sea, uno no necesariamente la línea tiene que ser directa, sino que yo encontré que mi línea de comercialización, en este caso, son las empresas, en muchos casos. Ojo, también yo lo vendo con las personas, y lo he vendido en centros comerciales, ahorita lo estamos vendiendo mucho en parques, pues en todos lados. Pero para mí ha sido un punto importante aliarme con fundaciones y con empresas para darle mayor alcance al proyecto. Entonces, lo primero es decidir, ¿no? Si quieres como tener mucho, como ganar por volumen, o porque por cada cuento o por cada libro que publiques tú te ganas toda la plata. Entonces, eso es lo primero. Otra de las cosas que es importante, que a veces la gente, a mí me parece que no es tan chévere, es Amazon. O sea, esas como Marketplace, como Amazon, me pareció como, yo lo vendí en Amazon, los cuentos, pero... Ajá, es lo mismo, o sea, la utilidad era algo así como que, bueno, ellos por distribución te cobran tanto por ciento, por almacenaje tanto, y al final yo me terminaba ganando algo así como un 20%. Y además, lo que les digo, o sea, yo no soy Nike ni Adidas, o sea, a mí nadie va a poner en el buscador de Amazon y que cuentos de niños y profesiones, o sea, yo tenía que
como que, o sea, no es tan fácil, ¿no? Cuando no tienes esa posibilidad de hacer marketing. Entonces, Amazon a mí no me pareció tampoco una buena plataforma para mis cuentos. Lo tuve y estuve ahí por un tiempo, pero ya, o sea, no me parece que... De hecho, yo no sé si ustedes conocen a Sasha Fitness. Ella tiene sus proteínas, vende suplementos vitamínicos como de cosas de fitness y tal. Pero ella es muy, bueno, yo creo que es millonaria. Y ella no le da prioridad a Amazon. Y es obvio, o sea, ella vende por su página web directamente. ¿Por qué no le da prioridad a Amazon? Porque ella tiene un músculo de marketing muy importante y ella prefiere ganarse el 100% de sus proteínas o lo que sea que esté vendiendo para ella. O sea, porque a Amazon sí le tiene que dar el porcentaje de almacenamiento, no sé qué. Entonces ella prefiere, bueno, ¿qué hago? ¿Vendo en Amazon o vendo en mi página web? Obviamente su página web porque se gana toda la plata de ella. Entonces Amazon, yo no entiendo cómo esa gente hace plata, pero a mí me parece, o sea, no entiendo cómo una persona que vende sus productos en Amazon gana plata. Me parece difícil, a menos de que tengas una demanda alta. O sea, sí, o sea, porque al final no terminas ganando, bueno, por lo menos en mi experiencia yo no ganaba mucho con los productos ahí. Una de las cosas que me pareció que creo que dijo Andrea, que es que cuando tú tienes un buen producto, el producto sobrevive a cualquier crisis. Y a mí sí me parece, es decir, yo estos cuentos yo los saqué en plena pandemia. Yo decía, ay, que los imprimí, mi casa estaba llena de cajas. Yo decía, ¿qué voy a hacer con estos libros ahora? Me gasté todos mis ahorros en esta impresión de libros. Y me volví loca y empecé como a mandarle mails a los supermercados, a las librerías, a no sé qué, Y finalmente un supermercado me escribió y me dijo, mira, estamos en pandemia, la gente necesita hacer algo en la casa, danos esos libros. O sea, y como a los 3 semanas yo había sacado todas las cajas de mi casa y los vendí en un supermercado. Fíjense que no fue en una librería, sino en un supermercado. Al final, como en el cash, sí, como en el counter del supermercado, ahí estaban los libros y ellos lo vendían ahí. ¿Por qué les digo lo de...? Bueno, que es que si el producto es bueno, por ejemplo, yo caí en una pandemia con unos cuentos que yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pero a mí me parece que estos cuentos son o sea, de verdad que son lo más bello del mundo. O sea, yo, pues, se lo hice a mi hija, pero son lindísimos. O sea, y el mensaje es súper lindo. Esta es emprendedora, la otra profesión que me encanta. Pero bueno, a mí me parece que los cuentos son bellos y sí, y sobrevivieron, ¿no? Sobrevivieron una pandemia, una crisis, la gente sí los compraba. Entonces, al final, pues, si el producto es bueno, como dice Andrea, o si existe la necesidad de la gente o le ven, no es la necesidad, porque esto no es un alimento, o sea, esto no es un producto de primera necesidad, pero si existe como hay gente que te va a conectar contigo y que va a entender el tema, hay gente que no le importa y que, ay no, yo prefiero un cuento de aviones, pero hay gente que sí le gusta este tema, entonces uno al final siempre consigue como sus aliados o su mercado. Y si el producto está hecho con cariño y con amor y es bueno, pues sobrevive. Si la galleta es una galleta cualquier cosa, no va a sobrevivir. Pero si es una galleta que es especial porque tiene chocolate, bueno, es decir, si es un buen producto, los productos buenos sobreviven a cualquier cosa que vaya a pasar, ¿no? Y lo de la innovación. Como yo les decía, yo he ido publicando, si quiero mantenerme, no sé qué va a pasar conmigo en el futuro, uno nunca sabe, pero yo trato de mantenerme haciendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, ahorita estamos haciendo cosas nuevas, no sé cuánto, ver qué vamos a sacar, cuál es el nuevo proyecto y tal. Porque, pues, quedarse con una sola cosa es riesgoso. O sea, hay veces que, pues, te puedes quedar ahí como que, bueno, ajá, y esta niña en el 2019 sacó un librito muy bonito, pero más nunca hizo más nada. Entonces, sí es importante que uno como que, si le vas a apostar al proyecto, vayas pensando qué cosas nuevas vas a sacar. Bueno, esa es mi clase de cómo publicar un cuento, libro, lo que sea. A mí no me parece que sea... es mucho trabajo, claro que sí es mucho trabajo, pero no es una cosa inalcanzable. Es decir, cada vez más hay como que hay demasiadas herramientas como para que tú puedas hacer las cosas por ti mismo sin necesidad de abrir una universidad de cómo publicar. O sea, esas cosas se van aprendiendo como en la marcha, ¿no? Y con este podcast también lo vas aprendiendo. También creo que Amazon hoy hace una cosa que se llama como publicación on demand. Creo que ellos mismos imprimen el libro
y a medida que los vas vendiendo. No sé cómo es ese modelo de negocio, pero bueno, no sé, me parece como, no sé, no lo conozco. Algo me dice que puede ser como, sí, como que lo mismo, ¿no? Como que ellos ganan toda la plata y uno se queda con un poquito de porcentaje. Pero sí que yo sí siento que estos son, o sea, que a pesar de que los libros no se le ve como potencial a veces a nivel de financiero, yo sí siento que si le apuestas al proyecto y si buscas una manera diferente de canales de distribución, sí se puede como ganar dividendos de eso. Bueno, no sé, si me quieren hacer una pregunta, si hay algo que no contesté, yo espero que esto les sirva. Entonces, ¿qué es lo más importante? Eso, ¿no? Como primero poner en papel las ideas. Luego, si vas a hacer algo que tenga dibujos, que ojalá que sí, porque a mí me parece que la parte gráfica es demasiado importante, así seas una novela de adultos. Yo no sé cómo serán los libros, creo que es puro texto, pero a mí me encanta la ilustración. O sea, si puedes ilustrar es maravilloso, porque de verdad meterle gráfica a los temas es lo máximo. Luego publicarlo, que no es complicado, al final es buscar la cámara del libro, hacer los derechos de autor y todo eso. Y después ver si lo vas a hacer con una editorial o lo vas a hacer con tú sola. Y buscar una buena red de distribución, que no necesariamente son las típicas que uno siempre va, que la librería no está mal, pero también puedes buscar otras diferentes. Bueno, ojalá que les haya servido. Nada, aquí están mis libros. Si los quieren comprar, espero que los compren en algún momento. Yo también tengo una página web que se llama Colibix Store y ahí están los cuentos. Son bellos, lo máximo. Bueno, nos vemos la próxima y soy Valentina Lira y esto fue Conversaciones Honestas.